La empujaron hacia el temido apache como si fuera ganado. Pero nadie imaginaba que aquel salvaje le daría lo que su propia familia nunca pudo: dignidad, respeto y un amor que cambiaría dos mundos para siempre. El sol se ocultaba tras las montañas de Chihuahua cuando Paloma Herrera terminó de limpiar el último rincón de la cantina familiar. Sus manos ásperas, curtidas por años de trabajo duro, temblaron al escuchar las voces que se alzaban en la habitación trasera. No era la primera vez que su tío Evaristo discutía con hombres peligrosos, pero esta vez había algo diferente en el tono, algo que helaba la sangre. «No tengo el dinero, Coronado». La voz de Evaristo sonaba quebrada, desesperada. «Dame más tiempo, por favor. Solo una semana más». La risa cruel que siguió hizo que Paloma se estremeciera. Conocía esa risa. Todos en San Miguel de las Cruces la conocían. Era la risa de Joaquín Coronado, el hombre que controlaba todo el contrabando entre México y Estados Unidos, el mismo que había convertido su pueblo en un lugar donde la ley no existía. ¿Tiempo? La voz de Coronado era como el siseo de una serpiente. «Te di tiempo, Herrera. 6 meses de tiempo. Y ahora me debes 3,000 pesos de plata. Plata que usaste para comprar ese whisky aguado que vendes aquí». Paloma se acercó sigilosamente a la puerta entreabierta. A través de la rendija pudo ver a su tío, un hombre que una vez había sido fuerte y orgulloso, ahora encorvado como un perro asustado ante los 5 hombres armados que rodeaban la mesa. Coronado, con su traje negro y su bigote cuidadosamente encerado, jugaba con una moneda de plata mientras hablaba. «Mira, Evaristo», continuó Coronado con falsa amabilidad, «somos amigos de hace tiempo. No quiero lastimar a tu familia, pero los negocios son los negocios. Si no me pagas mañana al amanecer, prenderé fuego a esta cantina con todos ustedes adentro». El corazón de Paloma se detuvo. Sabía que Coronado no hacía amenazas vacías. El año anterior había quemado la tienda de los Mendoza por una deuda mucho menor. Don Aurelio Mendoza nunca se recuperó de las quemaduras, y su esposa había perdido la razón del dolor. «Joaquín, por favor». Evaristo se puso de pie con las piernas temblorosas. «Somos gente honrada. Nunca hemos faltado a nuestra palabra. Pero este año las cosechas fueron malas. La gente no tiene dinero para beber». «¡Silencio!». Coronado golpeó la mesa con el puño, haciendo saltar las botellas. «No quiero excusas. Quiero mi dinero, o quiero algo de igual valor». Paloma vio cómo su tío tragaba saliva, los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. En ese momento, escuchó pasos suaves detrás de ella. Era su abuela Remedios, la mujer más sabia del pueblo, quien se acercó con su bastón de madera tallada. «Niña», le susurró al oído, «ven conmigo. No es bueno que escuches estas cosas». Pero Paloma no podía moverse. Algo en la expresión de su abuela le decía que la anciana sabía más de lo que aparentaba. Los ojos de Remedios, normalmente cálidos como chocolate caliente, ahora tenían una frialdad que la asustó. «Abuela», murmuró Paloma, «¿qué va a pasar con nosotros?». Remedios la tomó del brazo con más fuerza de la que esperaba de una mujer de 80 años. «Ven, mija, tenemos que hablar». La condujeron hacia la cocina, donde el aroma del chile y la masa de maíz normalmente la consolaba. Pero esta noche, incluso los olores familiares parecían contaminados por el miedo que impregnaba la casa. «Paloma», comenzó Remedios, sentándose pesadamente en una silla de madera, «eres una muchacha fuerte, más fuerte de lo que crees. Y a veces, mija, la fuerza significa hacer sacrificios que otros no pueden hacer». Un frío extraño se extendió por el pecho de Paloma. «¿De qué habla, abuela?». Los ojos de Remedios evitaron los suyos. «Hay un hombre, un apache, se llama Nahuel. Controla las montañas del norte, donde Coronado no se atreve a ir. Si alguien tuviera su protección». «¿Un apache?». Paloma retrocedió, horrorizada. Había escuchado las historias. Los apaches eran salvajes que robaban mujeres, que torturaban a sus prisioneros, que bebían la sangre de sus enemigos. «Abuela, usted no puede estar hablando en serio». «Escúchame bien, niña». Remedios se levantó, su voz ahora firme como el acero. «Ese apache no es como las historias que cuentan. Es un hombre inteligente, respetado incluso por sus enemigos, y conoce el valor de los tratos, si una familia le ofreciera algo valioso a cambio de protección». El mundo de Paloma comenzó a tambalearse. No podía ser cierto. Su propia abuela no podía estar sugiriendo lo impensable. ¿Algo valioso? Su voz salió como un susurro roto. ¿Algo como yo? El silencio de Remedios fue toda la respuesta que necesitaba. Paloma sintió como si un puño invisible le aplastara el pecho. No podía respirar. No podía pensar. Solo podía sentir el horror de entender que para su familia, ella era una mercancía, algo que se podía intercambiar para salvar sus propias vidas. Sin decir palabra, salió corriendo de la cocina, atravesó la cantina vacía y se perdió en la noche mexicana.
Sus pies la llevaron instintivamente hacia el río, el único lugar donde siempre había encontrado paz. Las lágrimas corrían por sus mejillas como arroyos de dolor, empapando su vestido de algodón desgastado. Se sentó en la orilla pedregosa, donde el agua susurraba secretos antiguos bajo la luz de la luna. Era aquí donde su madre le había enseñado a trenzar el pelo cuando era pequeña. Era aquí donde había soñado con encontrar un amor verdadero, un hombre que la viera como algo más que una carga. ¿Por qué lloras, hija mía? Paloma se sobresaltó. Padre Miguel emergió de las sombras, su sotana negra moviéndose suavemente en la brisa nocturna. El anciano sacerdote tenía más de 70 años, pero sus ojos azules seguían siendo gentiles y penetrantes. Padre, Paloma no sabía cómo explicar el horror que sentía. Si Dios existe, ¿por qué permite que la gente buena sufra tanto? Miguel se sentó a su lado en una roca lisa. Ah, la pregunta que todos hacemos cuando el mundo parece demasiado cruel. Pero dime, Paloma, ¿has visto alguna vez un diamante en bruto? Ella negó con la cabeza, confundida por la extraña pregunta. Un diamante en bruto parece una piedra común, continuó el sacerdote. Gris, sin brillo, aparentemente sin valor. Pero cuando es pulido por la presión y el fuego, se convierte en algo de belleza incomparable. A veces, mija, Dios permite que pasemos por el fuego no para destruirnos, sino para revelar lo que realmente somos por dentro. ¿Y si no hay nada hermoso que revelar?, preguntó Paloma con voz quebrada. Miguel le puso una mano paternal en el hombro. En ti, niña, veo un corazón más puro que el oro. Veo coraje que aún no conoces. Y veo algo más. Un destino que va más allá de este pueblo pequeño y sus miedos pequeños. Paloma quiso creer las palabras del sacerdote, pero el peso de su realidad era demasiado pesado. Cuando regresó a casa 1 hora después, encontró a su tío esperándola en la puerta principal. Su rostro estaba pálido, sus ojos hinchados de llorar. Paloma, su voz era apenas un susurro. Necesitamos hablar. Ya no había necesidad de palabras. En los ojos de Evaristo, ella pudo leer su sentencia. Sería entregada al Apache. Sería sacrificada en el altar de la supervivencia familiar. ¿Cuándo? Fue lo único que pudo preguntar. Mañana al mediodía. Nahuel vendrá al pueblo. Yo le mandaré palabra esta noche. Paloma asintió lentamente, sintiendo como si fuera otra persona la que movía su cabeza. ¿Mamá lo sabe? Evaristo cerró los ojos. Esperanza está llorando en su cuarto. No quiere verte. Dice que no puede mirarte a los ojos. Esa noche, Paloma se acostó en su pequeña cama por última vez. A través de la ventana, las estrellas parecían más brillantes que nunca, como si el cielo quisiera darle una última belleza que recordar. Mientras contemplaba la inmensidad nocturna, hizo una promesa silenciosa. Sin importar lo que le esperara con el Apache, mantendría su dignidad. No se dejaría quebrar. Y si tenía que morir, moriría como Paloma Herrera, no como una mercancía sin nombre. El amanecer llegó demasiado pronto, trayendo consigo el día que cambiaría su vida para siempre. El sol del mediodía caía como plomo derretido sobre la plaza de San Miguel de las Cruces, cuando el sonido de cascos resonó contra las piedras del empedrado. Paloma, vestida con su único vestido limpio, uno de algodón azul que había pertenecido a su madre, sintió que el corazón se le paralizaba al escuchar ese sonido que sellaría su destino. Desde las ventanas entreabiertas, los ojos curiosos y aterrorizados de los vecinos observaban. Doña Carmen se persignó 3 veces, antes de cerrar sus postigos de madera. El pequeño Tomás corrió a esconderse detrás de las faldas de su madre. Incluso los perros del pueblo parecían haber desaparecido, como si supieran que algo peligroso se acercaba. Y entonces lo vio. Nahuel emergió de la calle principal montado en un magnífico caballo negro como la noche, un animal que parecía haber nacido de las leyendas. El Apache tenía una presencia que llenaba todo el espacio a su alrededor, no por su tamaño, aunque era alto y de hombros anchos, sino por algo indefinible que irradiaba poder y control absoluto. Su piel era del color de la tierra después de la lluvia, bronceada por años bajo el sol del desierto. El cabello negro como carbón le caía hasta los hombros, adornado con una sola pluma de águila que brillaba bajo la luz. Vestía una camisa de cuero finamente trabajada y pantalones que se moldeaban a sus piernas musculosas. Pero lo que más impactó a Paloma fueron sus ojos. Eran ojos de obsidiana, profundos e impenetrables, que parecían ver directamente al alma de quien los miraba. No había crueldad en ellos, como esperaba, sino algo mucho más perturbador. Una inteligencia fría y calculadora que evaluaba todo a su alrededor con la precisión de un depredador. Evaristo salió de la cantina caminando como un hombre que va hacia su propia ejecución. Sus manos temblaban visiblemente mientras se acercaba al Apache.
Paloma pudo ver las manchas de sudor que empapaban su camisa a pesar del frío que había sentido toda la mañana. «Señor Nahuel», tartamudeó su tío, quitándose el sombrero con movimientos nerviosos. «Agradezco que haya venido. Nosotros hemos considerado su oferta». Nahuel no respondió inmediatamente. Sus ojos se movieron lentamente por la plaza, tomando nota de cada ventana cerrada, cada sombra donde alguien podría estar escondido. Era un hombre acostumbrado a evaluar peligros, pensó Paloma. Un hombre que había sobrevivido donde otros habían muerto. Cuando finalmente habló, su voz fue una sorpresa. No era el gruñido gutural que esperaba de un salvaje, sino un español perfecto, pronunciado con un acento que revelaba educación. «¿Dónde está la mujer?». 3 palabras simples que cayeron como piedras en agua quieta. Evaristo se giró hacia la cantina y le hizo una seña desesperada a Paloma. Ella respiró profundamente, pidiendo a la Virgen María que le diera fuerzas, y salió a la luz cruel del mediodía. Los ojos de Nahuel se fijaron en ella inmediatamente, y Paloma sintió como si fuera un libro abierto bajo esa mirada penetrante. Él la estudió desde la punta de sus zapatos gastados hasta la trenza que le caía por la espalda, pero no como un hombre que evalúa mercancía. Había algo más en su expresión, algo que no podía descifrar. Por primera vez en su vida, Paloma se irguió completamente, alzó la barbilla y miró directamente a los ojos del apache. Si iba a ser entregada como ganado, al menos se comportaría como un ser humano con dignidad. «Soy Paloma Herrera», dijo con voz clara, aunque su corazón latía como tambor de guerra. Por un momento, algo que podría haber sido sorpresa cruzó el rostro de Nahuel, como si no esperara que ella hablara, mucho menos que lo mirara directamente. Los apaches, había escuchado Paloma, respetaban el valor, incluso en sus enemigos. «¿Vienes por voluntad propia?», preguntó él, y había algo extraño en su tono. ¿Curiosidad? ¿Respeto? Paloma sintió que Evaristo contenía la respiración detrás de ella. Una mentira aquí podría arruinar todo el arreglo. Pero ella no era una mentirosa, sin importar las circunstancias. «Vengo porque mi familia lo necesita», respondió con honestidad brutal. «Pero si me preguntas si elijo esto, la respuesta es no». Un silencio tenso llenó la plaza. Evaristo emitió un gemido ahogado, claramente esperando que las palabras de Paloma arruinaran todo. Pero Nahuel hizo algo completamente inesperado. Sonrió. No era una sonrisa cruel o burlona. Era algo más sutil, casi como si apreciara su honestidad en un mundo lleno de mentiras convenientes. «Honestidad», murmuró, «más para sí mismo que para ella. Es más rara que el oro en estos tiempos». Se bajó del caballo con un movimiento fluido y se acercó a Evaristo. Era varios centímetros más alto que el tío de Paloma, y cuando habló, su voz llevaba el peso de la autoridad absoluta. «El acuerdo es simple, Herrera. Tu sobrina viene conmigo. Yo me aseguro de que Coronado no moleste más a tu familia. Las montañas del norte están bajo mi protección, y quien toque a los tuyos responderá ante mí». Evaristo asintió repetidamente, como un perro agradecido. «Sí, señor. Sí, gracias. No sabe cuánto...». Silencio. La palabra cortó el aire como un cuchillo. Nahuel se giró hacia Paloma. «¿Tienes pertenencias que quieras traer?». Paloma pensó en sus pocas posesiones. El chal tejido por su madre, la pequeña cruz de plata que había sido de su abuela, el libro de oraciones que Padre Miguel le había dado cuando aprendió a leer. Todo cabía en un pequeño bulto de tela. «Muy pocas», respondió. «Tráelas. No regresaremos». Esas palabras cayeron sobre ella como tierra sobre un ataúd. No regresarían. Esta era verdaderamente una despedida final de todo lo que había conocido. Mientras caminaba hacia la cantina para recoger sus cosas, escuchó susurros detrás de ella. ¿Cree que la violará esta misma noche? Los apaches son animales. Pobrecita niña. Mejor ella que nosotros, ¿no? Cada palabra era una puñalada. Pero Paloma mantuvo la cabeza alta. Cuando salió con su pequeño bulto, encontró a Nahuel esperándola junto a su caballo. Había algo en su postura que sugería impaciencia, pero no crueldad. «¿Lista?», preguntó. Paloma asintió, no confiando en su voz. Él montó en su caballo y luego extendió una mano hacia ella. Por un momento, Paloma vaciló. Una vez que tomara esa mano, no habría vuelta atrás. Pero cuando sus dedos tocaron los de él, sintió algo completamente inesperado. Su mano era fuerte, sí, pero también cálida, y la forma en que la ayudó a subir detrás de él en el caballo fue sorprendentemente gentil, casi cuidadosa. Mientras el caballo comenzó a alejarse de la plaza, Paloma giró la cabeza para ver por última vez el lugar donde había nacido. Vio a su madre, Esperanza, asomándose tímidamente desde la ventana de la cantina. Sus ojos estaban rojos de llorar, pero no salió a despedirse.
Esa imagen se quedó grabada en el corazón de Paloma como un hierro candente. El viaje hacia las montañas del norte transcurrió en silencio. Paloma esperaba lo peor. Que Nahuel la manoseara, que le hablara de forma cruel, que la tratara como el objeto que técnicamente era ahora. Pero no pasó nada de eso. Él mantuvo una distancia respetuosa, incluso cuando pararon junto a un arroyo para que los caballos bebieran agua. Le ofreció su cantimplora sin palabras, y cuando ella bebió, no la observó de forma lasciva, como lo hacían los hombres del pueblo. «¿Por qué hace esto?», se atrevió a preguntar finalmente, cuando el sol comenzaba a ponerse, y las montañas se alzaban majestuosas ante ellos. «¿Hacer qué?». Su voz era neutra, sin emoción. «Ayudar a mi familia, protegernos de Coronado». «¿Qué gana usted?». Nahuel fue silencioso durante tanto tiempo que Paloma pensó que no respondería. Cuando finalmente habló, sus palabras la sorprendieron. «Coronado es mi enemigo mucho antes de ser el tuyo. Cualquier cosa que lo debilite me conviene. ¿Y yo? ¿Solo soy una herramienta en su guerra contra él?». Esta vez, el silencio se extendió aún más. Cuando Nahuel respondió, había algo diferente en su voz. Algo que sonaba casi como vulnerabilidad. «No lo sé aún». Conforme se acercaban al territorio apache, Paloma comenzó a ver señales de vida. Humo alzándose desde campamentos distantes, el ocasional jinete apache que aparecía en las crestas de las montañas, para luego desaparecer como fantasmas. Era un mundo completamente diferente al suyo. Un mundo que parecía respirar con ritmos más antiguos y profundos. Cuando finalmente llegaron al campamento principal, el sol se había ocultado detrás de las montañas. El lugar era más grande de lo que esperaba, con docenas de tipis dispuestos en círculos concéntricos alrededor de fogatas que bailaban en la oscuridad creciente. Los apache que los rodearon no mostraron hostilidad abierta, pero sus miradas eran intensas, evaluadoras. Paloma se sintió como un animal exótico en exhibición. Una mujer especialmente llamó su atención. Era mayor, tal vez de 50 años, con el cabello trenzado con cuentas de turquesa y ojos que parecían ver más allá de la superficie de las cosas. «Itzel», murmuró Nahuel cuando la mujer se acercó. «Esta es Paloma». La mujer llamada Itzel caminó alrededor de Paloma como un depredador estudiando a su presa, pero no había malicia en su examen. Era más como si estuviera leyendo secretos escritos en un idioma que solo ella conocía. Finalmente, Itzel se acercó a Nahuel y le susurró algo al oído en apache. Paloma vio cómo los ojos del hombre se endurecían, luego se suavizaban, luego mostraban algo que podría haber sido confusión. «Ven», le dijo Nahuel a Paloma, ignorando las miradas curiosas de su gente. «Te mostraré dónde dormirás». Paloma esperaba ser llevada a la tienda de él, preparándose mentalmente para lo que vendría después. Pero Nahuel la condujo a una tienda pequeña pero limpia, completamente separada de la suya. «Esta es tuya», dijo simplemente. «Nadie te molestará aquí». «¿Mía?». Paloma no podía ocultar su sorpresa. «Pero yo pensé, es decir, usted pagó por mí». Los ojos de Nahuel se encontraron con los suyos, y por un momento, Paloma vio algo en ellos que la dejó sin aliento. No era lujuria, ni crueldad, ni siquiera indiferencia. Era algo más complejo, más humano de lo que jamás había esperado ver en el rostro del salvaje apache. «Nadie paga por un ser humano», dijo con voz baja pero firme. «Hice un trato para proteger a tu familia. Eso no significa que seas mi propiedad». Con esas palabras, se dio la vuelta y se alejó hacia su propia tienda, dejando a Paloma parada en la entrada de la suya, más confundida que nunca. Esa noche, mientras escuchaba los tambores distantes y los cánticos en una lengua que no entendía, Paloma se dio cuenta de que todo lo que creía saber sobre los apaches, sobre Nahuel, sobre su propia situación, podría estar completamente equivocado. Y por primera vez desde que había sabido de su destino, sintió algo que no había esperado sentir nunca más: esperanza. El primer rayo de sol que atravesó la abertura de su tienda despertó a Paloma con una realidad que aún parecía un sueño extraño. No estaba en su pequeña cama de San Miguel de las Cruces. No escuchaba el canto de los gallos de su vecino. En su lugar, los sonidos que llegaban a sus oídos eran completamente diferentes. El murmullo de voces en apache, el crepitar de fogatas matutinas, y algo que la sorprendió: risas de niños jugando. Se incorporó lentamente, sus músculos doloridos por la cabalga del día anterior y por haber dormido en el suelo sobre una manta áspera. Cuando asomó la cabeza fuera de su tienda, el espectáculo que la recibió la dejó sin aliento. El campamento apache no era el círculo de salvajes que había imaginado. Las mujeres se movían con gracia y propósito, algunas moliendo maíz, otras curtiendo pieles con una habilidad que hablaba de generaciones de conocimiento.
Los hombres afilaban armas o reparaban monturas, pero había una tranquilidad en sus movimientos que no esperaba. Y los niños. Los niños corrían y reían igual que los niños de cualquier lugar del mundo. No es lo que esperabas, ¿verdad? Paloma se sobresaltó. Nahuel estaba parado a unos metros de distancia, pero se había acercado con tal silencio que parecía haber aparecido de la nada. A la luz del día, pudo verlo con más claridad. Era más joven de lo que había pensado, tal vez 30 años, y había algo en su rostro que sugería que había vivido más de lo que correspondía a su edad. No, admitió ella, sin ver razón para mentir. Pensé que sería diferente. ¿Más salvaje? Había un toque de ironía en su voz, pero no crueldad. Las historias que cuentan los mexicanos sobre nosotros son útiles. El miedo es un arma poderosa. Una mujer apache se acercó a ellos, llevando un cuenco de arcilla humeante. Era Siyala, según pudo escuchar cuando Nahuel la saludó. Tenía tal vez 25 años, con hermosos ojos almendrados y una sonrisa cálida, que hizo que Paloma se sintiera, por primera vez desde su llegada, como si pudiera no ser completamente una extraña aquí. «Para ti», dijo Siyala en español roto, ofreciéndole el cuenco a Paloma. Comida. El contenido era una mezcla de maíz y carne que olía deliciosamente. Paloma se dio cuenta de que no había comido nada desde el día anterior, y su estómago respondió con un rugido audible que hizo reír a Siyala. «Gracias», murmuró Paloma, tomando el cuenco con manos temblorosas. «Siyala te enseñará lo que necesitas saber», dijo Nahuel. «Las costumbres, el trabajo que se espera de ti». «¿Trabajo?» Paloma alzó la mirada hacia él. «Aquí todos trabajamos. Nadie come sin contribuir». Su voz era firme pero no cruel. «¿Qué sabes hacer?» Paloma pensó en sus habilidades. «Sé cocinar, coser, limpiar. Conozco algunas hierbas medicinales que me enseñó mi abuela». Algo cambió en la expresión de Nahuel al mencionar las hierbas medicinales. «¿Hierbas medicinales?» «Sí, para fiebres, dolor de estómago, heridas que no cicatrizan bien». Paloma se encogió de hombros. Cosas básicas que toda mujer debería saber. Nahuel intercambió una mirada significativa con Siyala, quien asintió como si entendiera algo que Paloma no captaba. Los días siguientes cayeron en una rutina que sorprendió a Paloma por su normalidad. Trabajaba junto a las mujeres apache, ayudando con la preparación de alimentos, el curtido de pieles, y poco a poco, aprendiendo palabras básicas en su idioma. Descubrió que, contrario a las historias que había escuchado, los apache valoraban enormemente a sus mujeres y las trataban con respeto. Siyala se convirtió en su guía y, gradualmente, en algo parecido a una amiga. A través de una mezcla de español roto y gestos expresivos, le enseñó las costumbres del campamento, le mostró qué plantas eran seguras para comer y cuáles evitar. Y lentamente comenzó a incluirla en las conversaciones de las otras mujeres. Pero fue el quinto día cuando todo cambió. Paloma estaba ayudando a Siyala a preparar la comida matutina cuando escucharon un grito desesperado. Un niño apache de tal vez 6 años, llamado Amaru, había amanecido con una fiebre terrible que lo hacía delirar. Su pequeño cuerpo se sacudía con escalofríos y su piel ardía como fuego. Itzel, la curandera, había intentado todo lo que conocía, pero la fiebre del niño solo empeoraba. Paloma observó desde la distancia cómo la anciana mujer trabajaba con hierbas y cánticos, pero pudo ver la preocupación creciente en sus ojos. «Va a morir», susurró Siyala en español, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Es mi sobrino, el hijo de mi hermana». Paloma sintió que algo se revolvía en su pecho. Había visto esa fiebre antes, en San Miguel. Un niño había muerto de lo mismo el año anterior, pero otro había sobrevivido cuando su abuela Remedios había usado una combinación específica de hierbas que pocos conocían. Sin pensar en las consecuencias, se acercó a la tienda donde yacía el niño enfermo. Itzel levantó la mirada hacia ella con ojos que mezclaban la desesperación con la desconfianza. «Por favor», dijo Paloma en el poco apache que había aprendido, y luego cambió al español. «Creo que puedo ayudar. He visto esta fiebre antes». Itzel la miró durante un largo momento, evaluándola. Finalmente, se hizo a un lado. Paloma se arrodilló junto al niño, tocando suavemente su frente ardiente. Reconoció los síntomas inmediatamente. La fiebre que venía en ondas, los escalofríos violentos, la forma en que sus ojos se movían bajo los párpados cerrados. «Necesito corteza de sauce blanco, hojas de menta silvestre», y se detuvo, tratando de recordar el nombre en español de una planta que los apaches seguramente conocerían por otro nombre. Una hierba que crece cerca del agua, con flores pequeñas y amarillas. Itzel frunció el ceño, pero algo en la seguridad de Paloma debe haberla convencido.
Comenzó a juntar las hierbas que había mencionado, mientras Paloma trabajaba con las manos temblorosas pero determinadas. Preparó una infusión usando métodos que había visto a su abuela usar docenas de veces. Mientras las hierbas se empapaban en agua caliente, canturreó suavemente una oración que Remedios siempre decía durante las curaciones: que la fiebre se aleje como la niebla al amanecer, que el espíritu del niño regrese a su cuerpo como el río regresa a su cauce. Cuando la infusión estuvo lista, ayudó al niño a beber pequeños sorbos, hablándole suavemente en español, su voz actuando como un bálsamo para el pequeño cuerpo febril. Así, pequeño, bebe despacio. Te vas a sentir mejor. Lo que siguió fueron las horas más largas de la vida de Paloma. Se quedó junto al niño toda la noche, aplicando paños fríos en su frente, dándole sorbos de la infusión cada vez que despertaba, y cantándole suavemente las canciones de cuna que su propia madre le había cantado. Siyala no se separó de su lado, y Paloma pudo ver que más y más miembros de la tribu se reunían cerca de la tienda, esperando noticias sobre Amaru. Fue justo antes del amanecer cuando la fiebre finalmente cedió. Amaru abrió los ojos, claros y conscientes por primera vez en días, y pidió agua con voz débil pero normal. El alivio que siguió fue palpable. Siyala abrazó a Paloma con lágrimas en los ojos, susurrando palabras de gratitud en apache que no necesitaban traducción. Itzel, la curandera, se acercó y puso una mano en el hombro de Paloma. «Tienes don», dijo en español cuidadoso. «Los espíritus hablan a través de tus manos». Pero fue cuando Nahuel apareció en la entrada de la tienda que Paloma sintió algo cambiar irrevocablemente en su pecho. Había estado ausente del campamento por 2 días, y claramente acababa de enterarse de lo que había pasado. Sus ojos se movieron del niño, ahora dormido pacíficamente, a Paloma, que seguía arrodillada junto a él con manchas de hierbas en su vestido y el cabello despeinado de la larga vigilia. «Salvaste a Amaru». No era una pregunta, sino una declaración llena de algo que Paloma no podía identificar. «Hice lo que pude», respondió ella, súbitamente consciente de lo desaliñada que debía verse. Nahuel se acercó y se arrodilló frente a ella. Por un momento, sus ojos se encontraron, y Paloma sintió como si él pudiera ver directamente a su alma. «¿Por qué?», preguntó él suavemente. «No es tu gente. No tienes obligación hacia nosotros». La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Por qué había arriesgado todo para salvar a un niño apache? ¿Por qué había sentido que no tenía opción? «Es un niño», dijo finalmente. «Los niños no entienden de diferencias entre mexicanos y apaches. Solo entienden de dolor y de amor». Algo profundo y complejo cruzó el rostro de Nahuel. Se quedaron allí, arrodillados uno frente al otro en el suelo de tierra de la tienda, mientras el resto del mundo parecía desvanecerse. «Ven conmigo», dijo él finalmente, poniéndose de pie y extendiéndole la mano. Paloma vaciló por un momento, pero algo en su voz le dijo que no era una orden, sino una invitación. Tomó su mano y se dejó llevar fuera de la tienda, alejándose del campamento hacia un promontorio rocoso que daba vista a las montañas. Se sentaron en una roca plana, lado a lado pero sin tocarse, observando cómo el sol pintaba las montañas de oro y púrpura. «¿Qué ves cuando me miras?», preguntó Nahuel de repente. Paloma lo consideró seriamente. «Veo a un hombre que habla 2 idiomas pero pertenece completamente a ninguno. Veo a alguien que carga con responsabilidades que no eligió. Y veo...» Se detuvo, insegura de si debía continuar. «¿Qué más ves?» «Veo soledad», susurró. «La misma soledad que he sentido toda mi vida». Nahuel se giró para mirarla completamente. «¿Soledad? Tenías familia, un pueblo. Tenía gente que compartía mi sangre y mi idioma», corrigió Paloma. «Pero nunca me vieron realmente. Para ellos, yo era solo otra boca que alimentar, otra responsabilidad. Cuando me entregaron a usted, fue como si finalmente admitieran lo que siempre habían sentido, que yo no tenía verdadero valor para ellos». «Te equivocas», dijo Nahuel con voz baja pero intensa. «Tienes más valor del que ellos jamás pudieron ver». «¿Cómo puedes saberlo? Apenas me conoce». «Te conozco más de lo que crees». Se giró hacia las montañas. «Mi padre era mexicano, un comerciante que se enamoró de mi madre, una apache. Cuando nací, él se avergonzó de mí. Los mexicanos me veían como salvaje. Los apaches me veían como impuro. He vivido toda mi vida entre 2 mundos, sin pertenecer completamente a ninguno». Paloma sintió que su corazón se contraía. «¿Qué pasó con sus padres?» «Mi padre regresó a su vida mexicana, su esposa mexicana, sus hijos mexicanos. Mi madre murió cuando yo tenía 12 años. Itzel me crió, pero siempre supe que era diferente. Por eso habla tan bien español. Por eso es tan educado».
Nahuel sonrió amargamente. Mi padre me enseñó a leer antes de abandonarnos. Creía que la educación podría civilizarme. Lo único que logró fue hacerme consciente de cuánto desprecio había en ambos mundos. Se quedaron en silencio, compartiendo el peso de sus respectivas soledades. Finalmente, Paloma se atrevió a hacer la pregunta que había estado quemándola por dentro. ¿Por qué realmente me ayudó? ¿Por qué aceptó el trato con mi tío? Nahuel tardó tanto en responder que Paloma pensó que no lo haría. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro, porque cuando te vi parada en esa plaza, con la barbilla alzada y el fuego en los ojos a pesar de todo lo que te estaban haciendo, vi algo de mí mismo. Vi a alguien que se negaba a ser quebrada por las circunstancias. ¿Y ahora? Después de ver lo que hice por Amaru, Nahuel se giró hacia ella, y en sus ojos oscuros Paloma vio algo que hizo que su respiración se entrecortara. Ahora veo algo más peligroso, dijo él. Veo a una mujer que podría hacer que un hombre como yo olvide todas las razones por las que debe mantener su corazón cerrado. El aire entre ellos se cargó de electricidad. Paloma sintió como si estuviera parada al borde de un precipicio, sabiendo que un paso más cambiaría todo para siempre. ¿Y eso es malo?, preguntó con voz temblorosa. La mano de Nahuel se alzó como si fuera a tocar su rostro, pero se detuvo a centímetros de su piel. Para personas como nosotros, dijo con voz ronca, el amor es el lujo más peligroso que podemos permitirnos. Pero incluso mientras decía las palabras, sus ojos contradecían su cautela. Y Paloma supo, con una certeza que la asustó y la emocionó al mismo tiempo, que ya era demasiado tarde para ambos. El corazón no entiende de razones, y el suyo ya había comenzado a latir por este hombre complejo y solitario que había demostrado ser todo lo contrario de lo que el mundo esperaba de él. Mientras regresaban al campamento en silencio, ambos sabían que algo fundamental había cambiado entre ellos. La pregunta ya no era si se enamorarían, sino qué harían cuando finalmente lo admitieran. Las semanas que siguieron al rescate de Amaru fueron las más extrañas y hermosas de la vida de Paloma. Durante el día, trabajaba junto a las mujeres apache, quien ahora la trataban como una hermana. Pero por las noches, cuando las fogatas se reducían a brasas y el campamento se sumía en el silencio, Nahuel aparecía junto a su tienda. No hablaban de amor. No se tocaban más allá de roces accidentales que encendían sus pieles como fuego. Pero había algo en la forma en que él la miraba, en cómo ella buscaba su presencia sin darse cuenta, que hablaba de un sentimiento que crecía peligrosamente entre ellos. ¿Por qué vienes aquí cada noche?, le preguntó una tarde mientras observaban el atardecer desde su roca favorita. Porque contigo puedo ser solo Nahuel, respondió él. No el líder, no el mestizo, no el problema que resolver, solo yo. Paloma sintió que su corazón se derretía. Yo también me siento diferente contigo. Como si por primera vez en mi vida, alguien me viera realmente. Sus manos estaban apoyadas en la roca, tan cerca que podía sentir el calor de su piel. Nahuel movió lentamente la suya hasta que sus dedos se rozaron. Fue un contacto tan sutil que podría haber sido accidental, pero los dos sabían que no lo era. Paloma, su voz era ronca, llena de una lucha interna que ella podía sentir. Lo que está pasando entre nosotros es peligroso, terminó ella. Lo sé. No solo peligroso, es imposible. Sus dedos se entrelazaron completamente con los de ella. Yo soy apache. Tú eres mexicana. Mi gente ya desconfía de ti por ser extranjera. Si supieran que ¿Que tú qué? El corazón de Paloma latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Nahuel se giró hacia ella, y en sus ojos vio una intensidad que la dejó sin aliento. Que me estoy enamorando de ti. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una confesión sagrada. Paloma sintió que el mundo se detenía, que solo existían ellos dos en esa montaña, bajo ese cielo infinito. Nahuel, comenzó, pero él se puso de pie bruscamente, rompiendo el momento. No digas nada. Su voz era áspera, desesperada. No hagas esto más difícil de lo que ya es. Pero antes de que pudiera alejarse, Paloma se levantó y lo tomó del brazo. ¿Y si yo también me estoy enamorando de ti? La mirada que él le dirigió era una mezcla de esperanza y desesperación que le partió el corazón. Sin decir palabra, acarició suavemente su mejilla antes de alejarse hacia el campamento, dejándola sola con la verdad que ya no podían negar. Esa misma noche, todo cambió. Paloma despertó por el sonido de cascos acercándose al campamento. Era medianoche, y solo las emergencias traían visitantes a esas horas. Se asomó desde su tienda y vio a Nahuel saliendo de la suya, con una expresión tensa que no había visto antes. El jinete que llegó era joven, tal vez 18 años, con el rostro marcado por el miedo y la urgencia. Habló rápidamente en apache, pero Paloma pudo captar algunas palabras. Coronado, mexicanos,
Peligro. Nahuel escuchó con creciente alarma, y cuando el joven terminó, su rostro se había endurecido como piedra. Dio órdenes rápidas en apache, y pronto todo el campamento se despertó con una actividad frenética. Siyala corrió hacia Paloma. «¿Problemas?», dijo en su español roto. «Hombres malos vienen». «¿Coronado?», preguntó Paloma, aunque ya conocía la respuesta. Antes de que Siyala pudiera responder, Nahuel apareció junto a ellas. Su expresión era más fría y peligrosa de lo que Paloma jamás había visto. «Coronado viene con 20 hombres», dijo con voz cortante. «Exige que te entregue. Dice que tienes algo que le pertenece». «¿Qué podría tener yo que le pertenezca?». Paloma sintió que el miedo se extendía por su pecho como hielo. Los ojos de Nahuel se endurecieron aún más. «A ti misma. Aparentemente tu tío le debía más de lo que me dijo. Coronado considera que eres suya por derecho». El horror de la comprensión golpeó a Paloma como un puño. Todo había sido una mentira. Su tío no solo la había entregado para proteger a la familia, la había vendido a Nahuel para evitar dársela a Coronado, sabiendo que el bandido la reclamaría eventualmente. «¿Qué vas a hacer?», preguntó con voz temblorosa. La respuesta de Nahuel fue inmediata y feroz. «Antes moriré que entregarte a ese animal. Pero tu gente, si luchan por mí, podrían morir. No puedo permitir eso. Esa no es tu decisión». Su voz llevaba toda la autoridad de un líder apache. «Estás bajo mi protección». «No». Paloma se irguió, encontrando una fuerza que no sabía que poseía. «No voy a ser la causa de que gente inocente muera. Si Coronado me quiere, puede tenerme». «Paloma, no entiendes lo que dices. Ese hombre te destruirá». «Entonces que me destruya. Pero no permitiré que se derrame sangre apache por mi culpa». Nahuel la agarró de los hombros, sus ojos ardiendo con una intensidad desesperada. «¿Crees que puedo dejarte ir? Después de todo lo que has llegado a significar para mí? ¿Y crees que puedo vivir sabiendo que causé la muerte de tu gente? De Siyala, de Itzel, del pequeño Amaru». Se miraron en silencio, el peso de su situación imposible hundiéndose entre ellos como una piedra en agua profunda. Fue entonces cuando Itzel se acercó, caminando con la dignidad silenciosa que la caracterizaba. En sus manos llevaba algo envuelto en cuero antiguo. «Nahuel», dijo en español cuidadoso, «es hora de que sepas la verdad». Desenvolvió el cuero, revelando documentos amarillentos por el tiempo. Nahuel los tomó con manos temblorosas, y conforme leía, su expresión cambió de confusión a asombro, luego a algo que parecía ser comprensión amarga. «¿Qué es?», preguntó Paloma. Nahuel alzó la mirada hacia ella, y por primera vez desde que lo conocía, vio algo parecido a esperanza real en sus ojos. «Son documentos de herencia», dijo lentamente, «de mi padre mexicano. Aparentemente, antes de morir, se arrepintió de haberme abandonado. Me dejó sus tierras, todas sus tierras». «¿Qué significa eso?». «Significa», la voz de Nahuel se volvía más fuerte con cada palabra, «que soy propietario legal de más de 50.000 hectáreas de territorio mexicano, incluyendo las tierras que Coronado ha estado ocupando ilegalmente durante años». Paloma sintió que el mundo se reorganizaba a su alrededor. «Eso quiere decir que Coronado no es quien cree ser, que yo tengo el poder legal para destruirlo completamente». Sus ojos brillaron con una justicia feroz. «Y que tal vez, solo tal vez, hay una forma de que esto termine sin sangre». Itzel sonrió, y por primera vez desde que Paloma la conocía, la curandera parecía completamente satisfecha. «Los espíritus tejen hilos largos», dijo la anciana. «Lo que parecía maldición se convierte en bendición. Lo que parecía final se convierte en principio». Nahuel tomó la mano de Paloma, y esta vez no la soltó. «¿Confías en mí?», le preguntó. «Con mi vida», respondió ella sin vacilar. «Entonces mañana, cuando llegue Coronado, va a llevarse la sorpresa de su vida». Por primera vez en semanas, Paloma sintió que tal vez, solo tal vez, el amor no era el lujo más peligroso que podían permitirse. Tal vez era la única arma lo suficientemente poderosa para cambiar ambos mundos. El sol estaba en su punto más alto cuando Coronado llegó con sus 20 hombres armados, esperando intimidar a un salvaje apache con papeles mexicanos y autoridad legal. Lo que encontró lo dejó completamente descolocado. Nahuel lo esperaba en el centro del campamento, pero ya no vestía como guerrero apache. Llevaba un traje fino, los documentos de herencia en una mano, y a su lado estaba el capitán Herrera, un oficial militar mexicano que había cabalgado toda la noche para estar presente. «Coronado», la voz de Nahuel resonó con autoridad que jamás había mostrado. «Vienes a reclamar algo en tierras que me pertenecen legalmente». El bandido se bajó de su caballo, confundido pero aún arrogante. «¿De qué hablas, apache? Vengo por la mujer que es mía por derecho». «¿Tu derecho?».
Nahuel desarrolló los documentos. Soy Nahuel Vázquez, hijo legítimo de don Fernando Vázquez, heredero legal de la hacienda San Rafael y todas sus tierras circundantes. Tierras que tú has ocupado ilegalmente durante 5 años. La cara de Coronado perdió todo color. Conocía esos nombres, esas tierras. Había construido su imperio criminal en propiedades que creía abandonadas. El capitán Herrera dio un paso adelante. Los documentos han sido verificados por las autoridades de Chihuahua. Don Nahuel es efectivamente el propietario legal. Usted, señor Coronado, es un invasor. Esto es imposible, rugió Coronado. Él es un salvaje apache. Es un ciudadano mexicano con derechos plenos, replicó Herrera. Y usted está bajo arresto por invasión de propiedad, extorsión y terrorismo contra civiles. Los soldados de Herrera rodearon a los hombres de Coronado, quien se encontró súbitamente sin poder, sin autoridad, sin nada. Paloma observaba desde lejos, el corazón latiendo con una mezcla de orgullo y amor. Nahuel había encontrado la forma de ganar sin derramar sangre, usando la misma ley mexicana que siempre lo había rechazado. Pero lo más hermoso vino después. Evaristo llegó al mediodía con Esperanza y la abuela Remedios, suplicando perdón, rogando que Paloma regresara. Habían escuchado sobre la nueva posición de Nahuel y querían recuperar a su preciosa sobrina. Paloma los escuchó con calma, sin rencor, pero con una dignidad que nunca antes había poseído. Los perdono, dijo simplemente, pero mi lugar ya no está con ustedes. ¿Dónde está entonces?, preguntó Esperanza con lágrimas. Paloma miró hacia Nahuel, quien se acercaba con pasos seguros. Está aquí, con el hombre que me vio cuando era invisible, que me valoró cuando era despreciada, que me amó cuando era considerada sin valor. Nahuel llegó hasta ella, y sin importarle quién los observara, tomó su rostro entre sus manos. ¿Te quedas conmigo por voluntad propia?, preguntó, repitiendo la pregunta de aquel primer día. Me quedo contigo porque te amo, respondió Paloma. Y porque juntos somos más fuertes que separados. Su beso fue presenciado por apaches y mexicanos, por familia que la había rechazado y por gente nueva que la había acogido. Fue un beso que unía 2 mundos, 2 culturas, 2 corazones que habían encontrado su hogar el uno en el otro. 6 meses después, la boda se celebró en la hacienda recuperada de Nahuel, con ceremonias tanto apaches como mexicanas. Paloma llevaba un vestido blanco bordado con símbolos de ambas culturas, y Nahuel vestía con la elegancia de un caballero mexicano y el orgullo de un guerrero apache. Siyala fue su madrina de honor. Itzel bendijo la unión con cánticos ancestrales. Incluso el padre Miguel había venido a oficiar la ceremonia cristiana. Mientras bailaban bajo las estrellas, rodeados de 2 familias que finalmente se habían convertido en una, Paloma recordó las palabras proféticas del sacerdote. Dios permite que pasemos por el fuego para revelar lo que realmente somos por dentro. El fuego había revelado en ella a una mujer fuerte, capaz de amar sin límites. En Nahuel había revelado a un hombre que podía tender puentes entre mundos. Y juntos habían creado algo completamente nuevo. Un amor que no conocía fronteras. Una familia que no entendía de diferencias. Un futuro donde la justicia y la dignidad triunfaban sobre el prejuicio y el miedo. La niña que una vez fue entregada como mercancía, había encontrado algo que no sabía que existía. Un amor que la hacía libre. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a nuestro canal para más historias como esta. Comenta abajo qué fue lo que más te emocionó y comparte este mensaje con alguien especial.